Hoy nos sumergiremos al inframundo oaxaqueño, explorando sus tumbas y ritos funerarios. Las tradiciones de celebración de la muerte en México vienen desde el pasado prehispánico. Y si bien en todo el país existen vestigios de enterramientos, Oaxaca es un caso especial en ese aspecto, donde existen infinidad de tumbas a plena vista. En su mayoría están cerradas al público, pero aún existen algunas donde podemos penetrar. Las hoy llamadas zonas arqueológicas en la antigüedad eran lugares habitables, creados para albergar edificios políticos, religiosos, astronómicos y palacios. Y en Oaxaca existen varias como Monte Albán, Yagul, Sachila, Lambitieco, Dainzú, Mitla, Atzompa, entre otras de más difícil acceso. Los principales grupos poblacionales de esta zona son los zapotecos y posteriormente llegaron los mixtecos, y la ciudad más famosa hasta ahora es Monte Albán, pero hubo algunas previas a esta. Otras florecieron al mismo tiempo, y otras brotaron a la caída de Monte Albán. Pero en todas la muerte está presente, volviéndose una necesidad crear dentro de estos centros urbanos tumbas. Por ejemplo, solo en Monte Albán se han encontrado un total de 249. Número que explica por qué algunas que referiremos a continuación son identificadas con números como 105, 108 por su gran cantidad, pasando lo mismo en otros lugares. Varias tumbas se piensa que eran hechas para enterrar a la gente común, aunque la verdad la mayoría fueron creadas para personas de alto rango. Obviamente desde la época prehispánica y hasta nuestros días muchas fueron saqueadas, pero ha habido algunas que sobrevivieron ese destino. Y la más famosa de todas es la tumba 7 de Monte Albán, donde se encontraron más de 500 objetos funerarios como piezas de oro, cristal, barro, joyería, huesos labrados, un cráneo con incrustaciones de turquesa, etc. Esto no quiere decir que la tumba estuvo intacta durante cientos de años, hasta que fue descubierta en 1932, pues quienes la crearon fueron los zapotecas, pero tiempo después fue reusada por mixtecas, habiendo en ella restos de ambos grupos. Esto era una práctica común, ya que muchas fueron reusadas durante décadas o hasta cientos de años, donde los huesos más antiguos de los cuerpos eran arrempujados al fondo de las tumbas para luego colocar nuevos cadáveres, y por ello se han encontrado restos de cuerpos humanos de diferentes épocas. Otras no fueron saqueadas, sino que fueron vaciadas por los parientes de los ahí enterrados, llevándose los restos de sus ancestros cuando dejaron la población, dejando las tumbas vacías. Obviamente las prácticas funerarias cambiaron a la llegada española, donde hasta el día de hoy, salvo que sean incinerados, los muertos son puestos en lugares colectivos llamados panteones, a diferencia de esa cercanía a vivos muertos más arraigada de la época prehispánica. Pues a diferencia de hoy, había tumbas bajo los conjuntos habitacionales y diversos basamentos importantes. Es decir, literalmente podías tener a tus muertos bajo tus pies, y los podías visitar y celebrar ceremonias dentro de sus tumbas cuando quisieras. Obviamente la creación de estas estructuras implicaba esfuerzo, y la aplicación de muchos recursos, por más sencillas que se vean, por lo cual se especula que no a cualquier persona se enterraba en ellas. Y de restos encontrados se han localizado algunos patrones que refieren que por lo general en este tipo de tumbas se enterraba a las cabezas de la familia, es decir, el padre o la madre, o a personajes poderosos, dijeran hoy, reyes de estas zonas, siendo que fuera de estos ancestros que eran el tronco familiar, el resto sería enterrado en otros lugares. Otro aspecto que hace estos lugares más íntimos es el que tiene que ver con la distribución del espacio que ocupan. El cuerpo aquí tenía más espacio para ser colocado, pues a diferencia de los ataúdes actuales,
donde el cuerpo queda completamente empaquetado. En estas tumbas, incluso las más sencillas, tenían más espacio que los ataúdes actuales. En algunas de estas incluso puede uno entrar de pie, sin agacharse, como las de Zaachila, Mitla o la del Cerro de la Campana, teniendo el cuerpo espacio suficiente una vez puesto en el suelo de la tumba. En cuanto a su construcción, se piensa que quizás buscaban imitar los espacios que los muertos ocuparon en vida, pues algunas en su interior tienen un patio central, igual que el que tenían en los conjuntos habitacionales, limitado a los lados con casas, como la del Cerro de la Campana, donde vemos un patio central, un vestíbulo interior, 2 cuartos laterales al este y oeste, y la entrada y salida. Otras no tienen un patio central como tal, pero pareciera que son casas de las que sales y puedes saludar al vecino, como esta de Yagul, o la otra tumba triple del mismo lugar, única en Oaxaca. Y otros aspectos que refuerza este estilo hogareño de las tumbas lo tenemos en algunos de los llamados nichos, es decir, espacios cuadrangulares hechos en las paredes, en donde dejaron objetos diversos para el uso del difunto. Así, muchas de estas en la otra vida podrían representar un microcosmos de los lugares que habitaron en vida, y con ello el muerto podría salir al patio y convivir un rato con sus vecinos de tumba. En cuanto a los estilos arquitectónicos, son igualmente diversos. Los más austeros se hacen consistir de cuartos rectangulares a los cuales puedes acceder casi de rodillas, y que en su interior no tienen nichos ni pintura mural, teniendo solo techo plano, solo poseyendo espacios rectangulares para depositar los cuerpos. Pero estos, aunque sencillos, implicó mucho esfuerzo, pues algunos fueron labrados en la roca, o poniendo piedras y sobre estos otras construcciones. Existen tumbas rectangulares pero de mayor tamaño, como las de Zaachila, las cuales tienen nichos y en su momento tuvieron pintura mural, sobreviviendo hasta hoy diseños representando humanos, búhos, o en una de ellas incluso vemos a Mictlantecutli, el Señor de la Muerte. Obviamente apreciamos que la complejidad va aumentando, pues algunas estuvieron decoradas completamente de estuco y de pintura mural, como la tumba 105 de Monte Albán, misma que hoy está cerrada. En esta sobreviven muchos restos de estuco pintado con vibrantes colores. Algunas tumbas, si bien no tienen estuco, sí cuentan con un techo triangular, contando algunas con figurillas y elaborados diseños tanto en las fachadas como en las partes internas. Por ejemplo, en las del Ambitieco, en la entrada apreciamos figuras estucadas bien conservadas de gobernantes del lugar, las cuales conservan muchos de sus colores. Otras, como la del Cerro de la Campana, cuenta con impresionantes mascarones en la entrada principal y en la entrada de la cámara interior, teniendo a la vez ricos grabados en las paredes que aún sobreviven. Otras no tan lujosas tienen en la entrada diseños que muchos refieren de influencia mixteca, emparentados con los diseños de Mitla y sus ricas grecas, pudiendo apreciar un ejemplo de esta en Yagul, donde pusieron grecas en la entrada, pasando lo mismo en la propia tumba triple de Yagul, que tiene grecas en su interior y rostros flanqueando la entrada. Pero de este estilo decorativo, quizás las más impresionantes son las tumbas principales de Mitla, mismas que rompieron con el estilo tradicional de cámaras rectangulares de Monte Albán, creando tumbas en forma de cruz, las cuales, si bien su acceso no es tan fácil, ya que tienes que entrar en cuclillas, quizás como una forma de reverencia, tenemos que su interior es muy amplio, cabiendo uno perfectamente de pie. Y en su interior apreciamos en sus paredes ricos grabados de grecas, iguales a las paredes de los edificios externos. Existiendo otra tumba llamada de Girún, cuyos restos son de otra tumba cruciforme que está al aire libre.
pero que aún así muestra cómo se encuentran las tumbas internas de Mitla. Y además tenemos otro estilo de tumba. Este en Natsonpa, en una montaña contigua a Monte Albán, la cual es una tumba de varios niveles en donde se encontraron ricas vasijas como esta, teniendo esta la característica de tener dos niveles como si fueran departamentos, en donde en cada nivel ponían cuerpos con pequeñas cámaras laterales. Y en cuanto a sus ubicaciones, como referimos, varias eran creadas al mismo tiempo que los edificios principales, teniendo ejemplos en la tumba 7 de Monte Albán, la tumba del Cerro de las Campanas, la de Atzompa y otras más, donde si bien solo quedan restos de los edificios que tenían encima, muestran que estas eran hechas para personajes importantes, siendo quizás culto de adoración las tumbas en sí. Pero también tenemos aquellas que están en la punta de cerros, como en Yagul, u otra en el Cerro de la Flor en la región chocholteca de Oaxaca. Y si bien los mixtecos y zapotecas no fueron ni son los únicos grupos de Oaxaca, sí apreciamos que la mayoría de estos siguieron estilos parecidos de construcción funeraria. Pero como dijimos, la llegada europea cambió todo, y todo este tipo de tumbas fueron suprimidas por los camposantos cristianos. Pero aún así existen aún recuerdos sincréticos de estas prácticas, como las tumbas de San Pedro Nodón en un poblado mixteco actual, donde existe un cementerio que es sincrético, pues muchas de las tumbas recuerdan las prehispánicas que hemos visto, panteón que sigue siendo usado al día de hoy, y que muestra los cambios que hubo con el choque cultural, pero que aún así recuerdan el pasado de los enterramientos prehispánicos. Con todas estas imágenes pueden ver la riqueza en todos los sentidos que existía en torno a la muerte en ese entonces, y como en casi ningún lugar del país, zona arqueológica que visiten en Oaxaca, verán tumbas. Y finalmente, hablemos ahora no de los datos históricos y arqueológicos, sino las sensaciones que le producen a uno ver estos sitios. Como referí, la mayoría de tumbas para ser preservadas están cerradas, donde son cubiertas con puertas de metal o barrotes. Y bueno, eso es entendible, porque la verdad, la mayoría de gente no aprecia la riqueza y simbolismos de estos lugares, ni tampoco se preocupa en conservarlas debidamente. Pues mucha gente toca los frisos y vestigios de estuco y pintura, lo cual ha obligado a cerrar la mayoría. Pues por ejemplo hace como 8 años fue la primera vez que visité Oaxaca, y ahí tuve la oportunidad de entrar en 2 de las tumbas de Mitla. Pero hoy en día eso ya no se puede hacer. Y pasa lo mismo con la famosa tumba 7, donde Alfonso Caso encontró el tesoro quizás más importante de México. O la tumba 105 y su pintura mural. Pues ya solo podemos verlas en fotos y no en vivo. Pero quien haya tenido la oportunidad de entrar a esos lugares puede presumir que vivió una experiencia única, ya que la mayoría solo ve los basamentos y se toma fotos y no le interesa conocer las tumbas. Pues por ejemplo, la famosa tumba 7 que ustedes aprecian aquí, casi nadie la visita, porque resulta que está a un lado del estacionamiento de Monte Albán, y el estacionamiento la tapa, no existiendo claros señalamientos de que ahí está. Por ello, en este lugar no te cobran para entrar, pero es poco visitado. Pero eso sí, resulta que encontré cerca de la tumba 7 envolturas de papitas tiradas que alguien tiró. La verdad, mucha gente no aprecia nada de esto, y entiendo por qué están cerrando tantos monumentos arqueológicos al público en todo el país. Pero aún así, existe esperanza, ya que algunas tumbas están abiertas, y claro, con el debido cuidado y respeto podemos conocerlas, como en Sachila, donde si bien están protegidas con puertas para no entrar hasta el fondo, sí podemos apreciar los grabados. O la tumba 108 de Monte Albán, la cual es ignorada por la mayoría de turistas.
pero en la cual, como ven, aún podemos entrar. Y bueno, la verdad, cuando entré a alguien se le ocurrió poner una vela. No sé si fue un turista o alguien de la propia zona. Y la más impactante de las que aún están abiertas es la tumba triple de Yagul, donde entrar a su interior es como viajar al pasado. Imaginar cómo estuvo decorada en su origen, y aún poderlas apreciar, las cuales hoy son llamadas tumbas 3, 29 y 30. Donde en lo personal no me causó miedo entrar. Claro, sí se siente un ambiente y vibra diferente, pues existe la conciencia de que ahí hubo seres enterrados, y que sus cuerpos poco a poco fueron descomponiéndose, hasta quedar solo los huesos. Pero que, sin embargo, creo que son unos de los pocos lugares donde podemos acercarnos realmente a este pasado prehispánico de hace más de 500 años. Y la verdad, en un sentido, se siente como si uno entrara a una casa, lugar donde tuvimos la oportunidad de ver su construcción, y cómo en cada tumba existen otros pequeños cuartos internos, apreciando en persona, y no en fotos, los rostros que cuidan una de sus entradas y sus grecas. Así, poder visitar una tumba abierta ya es un privilegio de pocos, y que como vamos, en pocos años ya no será posible. Pero que al ver todas las tumbas de Oaxaca, aún las cerradas, nos muestran su riqueza funeraria, solo imaginando cuántas cosas resguardaron, si tenemos como ejemplo la tumba 7. Obviamente, la mayoría de objetos y restos se perdieron para siempre, pero estas nos hacen entender mejor las raíces que tenemos en las actuales celebraciones de Día de Muertos. Y si tienen la oportunidad, con el debido respeto a las construcciones, visiten la riqueza de las tumbas de la antigua Oaxaca y su pasado funerario.